Muy bien, sigamos entonces posteriormente a lo que ya hemos visto con respecto a la diferencia que hay entre un contador y un auditor, ¿verdad? Vamos a ver los objetivos generales de una auditoría. Ahí ustedes podrán leer esta parte. Mi propósito más que todo ya es identificar los numerales. Dice, número uno, el propósito de lo que es la auditoría sería la, de, la detección y prevención de fraudes. Número 2, la detección y prevención de errores contables y de operación. Numeral 3 dice, informar a las personas involucradas en la entidad auditada. Sabemos que pueden ser los accionistas, propietarios, gerentes, inversionistas, acreedores, bancos, prestamistas y otros, sobre la razonabilidad de que los estados financieros están basados en las normas legales, ya sea en base a las leyes y que se cumplió con la normativa técnica, ya sea los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas internacionales de información financiera, las NIF para pymes, ¿sí? Según sea el caso. Numeral 4, promover la eficiencia operativa de la entidad auditada. Y numeral 5, verificar el cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, leyes, reglamentos de la entidad auditada. De forma general, para no explicar así cada uno, ¿verdad? Porque al final llegamos al mismo punto del objetivo de lo que es la auditoría. eh, de que una de las partes fundamentales es de poder revisar cada una de la información financiera que se está dando en ese sentido y por obviedad identificar si todo está realizado de forma legal, ¿verdad? Que no haya fraudes o como se menciona en algún momento que los fondos o los recursos no tengan una fuga, ¿verdad? O seamos en el sentido de que hay una parte donde esté saliendo el dinero y que la empresa no se esté dando cuenta, ¿verdad? Uno puede mencionar y es posible, somos si se está haciendo la contabilidad y todo se registra, ¿cómo es que existiría una fuga o algo? Vean, cuando hablamos de empresas grandes, ¿verdad? En el que hay producción, imagínense una empresa en el que se dedique a la producción de un producto determinado y que utiliza materia prima y demás. Que haya diferentes departamentos y que a la misma vez quizás se tenga una cantidad de empleados de unos 300 empleados, por ejemplo, ¿verdad? Somos 100, 200 o 300 empleados. Trata la manera de controlar todo eso. No basta simplemente de tener un sistema de vigilancia y que nada más esté vigilando así personalmente y demás, ¿verdad? No, sino que incluso todo es un poquito más minucioso, ¿sí? En el sentido de que las operaciones se pueden manipular y estar dando información que sea incorrecta. No solo por parte de los empleados, sino incluso también puede ser por parte de los dueños, ¿verdad? A veces por parte de los dueños por el hecho de que tratan de evadir los impuestos, digamos, no pagar los impuestos, ¿sí? O no pagar mucho impuesto. Y hablando de los empleados, que puede ser de igual manera que estén hurtando los recursos de la empresa, ¿verdad? Que estén ahí sí que desviando fondos eh, para, para su propio beneficio. Y de esa manera, pues, se beneficien, valga la redundancia, o se enriquezcan de los recursos que es de la empresa. ¿Sí? Entonces, por eso es que la auditoría trata la manera de poder encontrar esos posibles errores que pueden existir y prevenirlo, ¿verdad? Más que todo prevenir cuando se sabe de que hay auditorías así consecutivos, pues las personas no hacen algo incorrecto por el hecho de que saben que siempre hay una vigilancia y una revisión de dicha información, ¿verdad? El numeral 3 que nos informa de cómo se supone de que se va a presentar la información financiera.
Recordemos que puede ser en base a las leyes o en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Que para nosotros como guatemaltecos se sabe que son las normas internacionales de información financiera para pymes, ¿verdad? O las NIF para pymes. Recordemos que habíamos hablado anteriormente de que la información financiera se puede presentar eh, ya sea de cualquiera de las dos formas. ¿Por qué? Porque hay un roce, ¿sí? Hay un roce, hay algo que evita de que se aplique totalmente lo que son las NIF para pymes. ¿Y qué es lo que evita eso? Las leyes, ¿verdad? Especialmente la ley del impuesto sobre la renta que impide a que se aplique de una vez las NIF para pymes. Porque las NIF son un poquito más blandas, o sea, son un poquito más, eh, podemos considerar que se acoplan, ¿verdad? O sea, ese sentido de acoplarse a la necesidad del dueño, del accionista, o incluso a la necesidad de la información que se refleje, ¿verdad? Se puede considerar como que las NIF trata la manera de presentar una información más fiel, ¿verdad? Que sea más verídico, que sea más real, ¿sí? A diferencia de las leyes. Un ejemplo así rápido y sencillo, lo que yo había mencionado incluso anteriormente sobre las depreciaciones. De la ley, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, un vehículo al año se deprecia un 20%. ¿Sí? No nos dice de que si es que se utilizó o no se utilizó. No, sino que la ley dice un 20% y punto. ¿Sí? Pero en cambio las NIF menciona de que como dependiendo qué método puede utilizar la empresa. ¿Verdad? O sea, de que le permite a la empresa a decirles, mire, usted defina qué método quiere utilizar, o el método lineal, o el método eh, de unidades producidas, ¿verdad? O en este caso del vehículo sería por los kilómetros recorridos. Hagamos una comparación de que el vehículo se compró en un año X y que durante el año, ¿verdad? Eh, no se haya utilizado demasiado, de que tiene una cantidad de vida útil de kilómetros y se utilizó quizás un 5%, por ejemplo. Entonces, veamos, en un sentido de kilómetros solamente sería un 5%. Pero la ley, ¿qué dice? La ley dice un 20%. Sí, entonces como que la empresa estaría perdiendo un 15% así de forma rápida, ¿verdad? Al no reflejar, o sea, vamos al sentido de no reflejar una información fiel, ¿sí? Una información real. Eso es en un sentido de que no se ha utilizado demasiado. O vayamos al otro extremo, de que tenga una vida útil, ¿verdad? De kilómetros y da la casualidad que durante el año se utilizó en gran manera, ¿verdad? Hubo fletes, hubo viajes y se usó mucho, ¿verdad? Y que al final da la casualidad que en kilometraje se utilizó hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que la ley dice un 20%? Pero las NIF menciona que se gastó hasta un 30%. Entonces, de igual manera, como que no se refleja una información fiel, ¿verdad? Entonces, a ese punto vamos, ¿sí? Y por último, acá en esta parte, más que todo, pues promover una información, trata la manera de que la información sea lo más buena posible, podríamos decir, ¿verdad? Porque obviamente cuando una información se audita es porque ya la información es real para los propietarios. Tenemos de igual manera lo que es la clasificación de la auditoría. Nos dice aquí clases de auditoría. Eh, una introducción, o más que todo a qué nos enfocamos en esta parte, es que anteriormente, hablando sobre un precedente, que la auditoría se enfocaba especialmente en el área contable, ¿verdad? O sea, específicamente área contable, ¿sí? Hablando como les digo, de un precedente, del cual se enfocaba en revisar todo lo relacionado a las cuentas, más que todo a los registros, ¿verdad? Y demás.
Ahora, pues también se enfoca en ese sentido, pero también le da un poquito u otro más de énfasis, un poco más de énfasis a a otros tipos de auditoría. ¿Sí? Entonces acá, de forma general, ¿verdad? Porque no voy a especificar o no voy a estar leyendo todo, sino simplemente voy a explicar así de forma general para que comprendamos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, comprenderlo, no simplemente de leer todo y después saber qué fue lo que se supone que se dijo, ¿verdad? Como número uno tenemos de acuerdo a la ubicación de la persona que realiza la auditoría. Esta se clasifica en auditoría interna y auditoría externa, ¿verdad? Voy a explicar la diferencia, incluso también ya lo había mencionado en videos anteriores sobre lo que es la auditoría interna y externa. Lo que debemos de comprender de la auditoría interna más que todo es que es un auditor dependiente de la empresa, más que todo que es un trabajador más que está en la empresa, ¿sí? O sea, de que trabaja por medio de un sueldo. De igual manera, pues se está permanentemente en la empresa, pero seamos en el sentido de que tiene días determinados, ya sea de lunes a viernes o lunes a sábado, ¿verdad? Dependiendo de cómo es que lo manejan, y para verificar y controlar todos los procesos contables que se realizan, ¿verdad? Entonces, ese sería el auditor interno. El auditor externo, que más que todo realiza un papel muy importante, de más que todo que se da de forma externa, ¿verdad? Se considera que es un auditor independiente, sí, sabemos que no depende de la empresa, sino que ya sea que lo contrate la empresa por un tiempo determinado, una semana, 15 días, un mes o 2 meses, dependiendo del lapso de tiempo en el que se lleve a realizar la auditoría. Sí, entonces el auditor externo llega a realizar la revisión específica a lo que se le haya contratado, y para ello se le paga un honorario, no un sueldo, sino que va a ser honorarios, ¿verdad? El auditor externo va a cobrar honorarios por el servicio que va a prestar, ¿sí? Entonces, como les digo, es un auditor independiente, o sea, aunque no depende de la empresa, sino que solo fue contratado por un tiempo determinado. El numeral 2, que menciona de acuerdo al objetivo general que se persigue, la auditoría se clasifica en financiera, administrativa, operacional. ¿Qué comprendemos en esta parte? Veamos lo siguiente. La auditoría financiera se enfoca, como ustedes van a más que todo a leer acá, se enfoca en los estados financieros, ¿sí? En la revisión de la información financiera que la empresa ha proporcionado, y que en base a ello, pues el auditor va a realizar la revisión del mismo, ¿sí? Verificar todos los gastos, ingresos, activos, pasivos, ¿verdad? Existencias, consumos y todo ese ámbito. ¿De acuerdo? Eso es lo más que todo el enfoque de la auditoría financiera. La auditoría administrativa, como su nombre lo menciona, se va a enfocar especialmente en lo administrativo, ¿sí? En el recurso humano, en las estrategias que ha implementado la empresa, en la forma de elaborar de los empleados, ¿verdad? Vamos ver todo ese sentido de la parte administrativa, ¿verdad? De esos recursos que el recurso humano especialmente, y cómo es que eso beneficia a la empresa de una forma positiva o de una forma negativa, ¿verdad? Ya que sabemos que si no hay una buena administración, no tiene un buen crecimiento la empresa, ¿sí? Entonces es la auditoría administrativa, y la auditoría operacional se enfoca especialmente en las operaciones que pueda realizar la empresa, ¿sí? Podemos considerar como las políticas que se ha manejado, los métodos y procedimientos que se realizan en la empresa, ¿verdad? Tanto en un sentido de actividad, como se menciona, operacional, ¿verdad? En las diferentes operaciones, sea compras, ventas o producción incluso, ¿verdad? Muchas veces se puede dar esa situación. Entonces, a esa parte donde se enfoca, ¿verdad? Y que se cumplan las políticas de la empresa para llegar a las metas determinadas. Tenemos de igual manera el numeral 3, que dice sobre de acuerdo a la profundidad de la investigación o alcance de la auditoría que se clasifica. Nos dice auditoría completa,
auditoría limitada, auditoría detallada, auditoría por pruebas selectivas y nos da algún ejemplo. Bien, de forma general, la auditoría, eh, especialmente cuando la empresa lo contrata, porque no siempre puede ser de que la empresa directamente contrata a un auditor independiente. ¿De acuerdo? Veámoslo desde dos puntos de vista. La auditoría interna y la externa, que ya lo expliqué hace un momento. En ambas, ya sea interna o externa, puede ser realizar una auditoría completa, limitada, detallada, ¿verdad? O selectiva, por el hecho de que los propietarios quizás les pueda interesar simplemente una cuenta. Algo, por ejemplo, muy importante, caja de bancos, ¿verdad? Algo que se me ocurra, caja de bancos. Eso es una auditoría selectiva, podríamos decir. Por ejemplo, vean acá, solo para determinar esto. Dice, al contrario de auditoría detallada, la auditoría por prueba selectiva consiste en la verificación de partidas seleccionadas tomando como muestra de una cuenta o registro con el objeto de llegar a una opinión sobre la exactitud de toda cuenta o del registro. Dice, por ejemplo, si en lugar de revisar y verificar todos los documentos de soporte contable de las operaciones registradas en libros de la cuenta caja durante todo el periodo contable, solamente seleccionamos un mes como muestra. El resultado de practicar ese examen justifica que las demás partidas y meses restantes son igual calidad que la muestra. Es decir, si en el mes tomado como muestra no se encontraron errores o irregularidades en dicha área o cuenta, esta muestra justifica la probable exactitud de su saldo. Repitiendo, considerando que vamos a hacer una auditoría de caja y bancos, ¿verdad? Todo lo referente al efectivo que pueda tener la empresa. Al hacer eso, no significa que se tenga que revisarlo de un año de una vez todos los registros que se hayan hecho de caja y bancos de todo un año, ¿no? Sino que simplemente dicen, bueno, seleccionemos un mes al azar y se realiza la auditoría del mismo, ¿verdad? Y cuando se menciona ahí esa parte de la muestra, por el hecho de que como que simplemente se toma algo al azar y se hace la revisión. Si casualmente en ese mes eh, no hay errores, sino que todos los registros están bien, son precisos y demás, se toma una como que conclusión o resumen de que todos los registros están bien, ¿verdad? Hacemos todo lo referente a la cuenta, ¿sí? Pero si se encuentran errores, es como que decir que todos los meses hay más de algún error, ¿verdad? Entonces, no es conveniente, ahí sí que no podemos decir que solo tomar un mes y decimos que sí está bien todo, eso no es conveniente. ¿Para qué decirles que esa es una buena forma de realizar una auditoría? Porque no lo es, pero es una forma de hacer una auditoría. Podemos decir eso, como les decía, de algo de selectivo, incluso también se le puede llamar la auditoría limitada, porque se limita a una cuenta, ¿sí? Lo que yo quiero identificar es que se pueden hacer auditorías de algunos registros nada más o de algunas cuentas nada más, o, como lo dice ahí el primero, una auditoría completa, como lo dice aquí, en la auditoría completa, ¿sí? O se puede hacer una auditoría completa que cuando se refiere en ese sentido se revisa absolutamente todo, ¿sí? Todas las cuentas que contengan los estados financieros se revisa a detalle, ¿sí? Entonces es lo que yo quiero que nosotros podamos identificar en esta parte, de que se pueden hacer auditorías para algunas cosas, algunos registros, algunas partidas, pero a la misma vez también se pueden hacer auditorías completas, ¿verdad? Hablamos de todo lo que puede existir en una empresa, ¿sí? Número 4 dice, de acuerdo al ciclo de operaciones y cuentas relacionadas entre sí, la auditoría se clasifica en auditoría al ciclo de tesorería, auditoría al ciclo de ingresos, auditoría al ciclo de egresos, auditoría al ciclo de nóminas, auditoría de ciclo de conversión. Bien,
De igual manera, de forma resumida, anteriormente veíamos algunas partes o especialmente de cuentas de activo o de balance, podríamos decir. Aquí podemos enfocarnos en partes de lo que son los ingresos, egresos, incluso también se puede hacer alguna auditoría de nóminas. Cuando nos referimos a nóminas, o sea, nos referimos a los empleados, ¿verdad? Como aquí bien lo menciona, vean, sobre cuentas por cobrar a funcionarios y empleados, cuentas por pagar a funcionarios y empleados, provisiones laborales, sueldos, prestaciones laborales, ¿verdad? Entonces, se enfoca como que en un área determinado. Eh, a veces es muy difícil de enfocarnos solamente en una cosa. ¿Por qué razón? Porque como ustedes bien saben, todo tiene como que todo está ligado. No podemos decir simplemente, vamos a revisar los ingresos y las ventas, por ejemplo, ¿verdad? Ventas, va. Se revisan las ventas. Pero al revisar ventas, hay que revisar lo que fue al contado, lo que fue al crédito. Y cuando decimos al contado, entonces ya nos referimos a caja y bancos. Y si fue al crédito, ya nos referimos a cuentas por cobrar, clientes, ¿verdad? Entonces como que siempre hay una relación con algunas cuentas, ¿sí? Entonces, pero más que todo, eso nos referimos, ¿sí? De que se enfocan en áreas determinadas o en ciclos, como menciona ahí, para el hecho de que siempre hay un ciclo de egresos, ingresos, es como que en ventas siempre hay ventas al contado, al crédito y demás, ¿verdad? O por ejemplo, el ciclo de nóminas, siempre hay pagos de sueldos, verificar que se realicen bien los pagos de sueldos, que esté conforme a la ley, se paguen las prestaciones, ¿verdad? Entonces todo ese sentido que permite comprender el mismo. El número 5 dice, de acuerdo a la fecha en la que se efectúa la auditoría, esta se clasifica en auditoría preliminar, auditoría final, auditoría continua. Bien, y quiero identificar acá el 5A, cuando dice auditoría preliminar, es como que solamente se hace una parte, ¿sí? Por eso menciona que incluso también denominada auditoría parcial, ¿sí? Que es como que no se realiza totalmente, sino solamente una parte del mismo, ¿sí? Como que solo para adentrarse en materia con respecto a la auditoría que se vaya a hacer más adelante. Es como que hacer una revisión general, pero no a profundidad. En cambio, la auditoría final, ¿verdad? Entonces ya se le da un poquito más de prioridad, como lo dice aquí, es el examen que se practica al final de un periodo contable. ¿Verdad? Hacemos al final del periodo que sabemos que es de un año, se realiza una auditoría de todo el movimiento que se haya generado, ¿verdad? Es la auditoría final. La auditoría continua, como su nombre lo menciona, es que se realiza continuamente, ya sea mes tras mes, o cada 2 meses, o cada semestre, o incluso cada año, ¿verdad? Porque hay algunas empresas que no significa que hagan su auditoría todos los años, ¿verdad? Sino que hasta cuando se ven la necesidad de hacer una auditoría, entonces lo hacen. Pero acá con esa auditoría continua es porque es constante, ¿verdad? Siempre se realiza con el propósito de que todo esté bien. Y para terminar, hay otros tipos de auditoría. Auditoría fiscal, auditoría de procedimientos, auditoría forense, auditoría social. La auditoría fiscal le hacemos un poquito más de énfasis al fisco, a los impuestos. Eso le damos el beneficio a la SAT, ¿verdad? Quien se encarga de verificar todo el ámbito fiscal, ¿verdad? Y que también la SAT puede imponer una auditoría a una empresa para hacer la revisión y verificar si es que pagan realmente los impuestos. La auditoría de procedimientos especialmente se enfoca en los controles internos de la empresa. Si usamos de que si el sistema que se ha implementado en la empresa es correcta, si se toma bien la forma de controlar especialmente los recursos de la empresa, el recurso humano, que haya un control en el recurso humano, ¿verdad? Y todo ese sentido, entonces se le llama la auditoría de procedimientos. La auditoría forense
cuando decimos forense, no precisamente de personas que hayan muerto o algo así, ¿verdad? Cuando decimos forense, no, sino que aquí tal vez nos decimos algo de muerte, pero de la empresa, ¿sí? Especialmente en la liquidación de una empresa. De acuerdo en el hecho de que existe muchas veces en el que empresas fallecen. Quizás no es una palabra adecuada de decir que una empresa fallece, sino simplemente de que una empresa se, se elimina o se cierra, ¿verdad? O el cierre de una empresa. Entonces a veces se hace una auditoría de ver la razón por la cual es que se haya cerrado la empresa, porque ya no siguió, ¿verdad? Entonces eso se llama una auditoría forense, de ver cómo o por qué razón es que una empresa no funcionó, ¿verdad? Y todo ese sentido. Y la auditoría social, vamos a ver, dice, consiste en evaluar las consecuencias sociales de las actividades de las empresas, para evaluar los costos que representan para la sociedad o la aportación de la misma. Los criterios para hacer las anteriores clasificaciones son los nuestros y varían con los puntos de vista de otros autores, pero es que en realidad una auditoría, cualquiera que sea, reúne características de unas y de otras. ¿Qué quiere decir acá? Aquí el texto que hemos utilizado menciona algunas auditorías, ¿sí? Que como bien lo menciono y en conclusión, antes se enfocaba únicamente en lo contable, en ver que todo marchaba bien, que no haya robo, fraude y demás. Ahora se enfoca en muchísimas áreas más, en costos, en administración, en ver el sistema, en determinadas políticas que se manejan en la empresa, ¿verdad? Y muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, eso sería, jóvenes, la conclusión del mismo, y de igual manera el contenido de este primer bloque, ¿verdad? Del cual hemos aprendido varias cosas. Yo considero que hemos aprendido varias cosas con referencia a lo que es la auditoría, ¿sí? Y yo lo considero de forma general, ¿verdad? Porque a profundidad pues hay muchísimas cosas que ver. Lo práctico ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? No se preocupen. Ahora pues hemos visto la parte teórica. En el siguiente bloque igual veremos otras partes importantes teóricas, ¿sí? Y de igual manera ya adentrarnos parcialmente a lo que es la parte práctica, ¿sí? Entonces, hagamos nuestro mayor esfuerzo, estudiemos y saben que por cualquier duda estoy a la orden, ¿verdad? Aunque la verdad yo pienso que o me imagino que todo ha estado claro, ¿verdad? Porque no he recibido así mayores dudas, o la verdad no he recibido dudas en ese sentido, entonces yo digo que todo está claro, ¿verdad? Y pues eso me alegra a mí, ¿sí? Entonces, tratemos de estudiar. Si hay algo que no es tan comprensible, con toda confianza, pregunte.